isiltzeko mesedez eta bakoitza bere tokira. Bueno, hasiko dugu jakiteko. Komuna hemen eskubira dago, eta gero baspadare, jakiteko. Bueno, egunon guzti hori, parte hartzean eta alduntzean zahartzen aktiboaren bitartez. Prestakuntza ekimena iaz egin nahi genuen, baina hainbatetan atzeratu behar izan genuen COVID-19 dela eta. Igor Aredo irakasleak emango duen itzaldi eta tailer honen helburu nagusian irizpideak eskuratu eta adineko pertsonak gaur egungo gizartean dugun parte hartzeari buruzko ikuspuntuak uztartzea dira. Era berean, zahartze aktiboan ahalduntzean errazten lagunduko diguten analisi tresnak eskaini nahi ditugu, baita beharrezkoa dugun eraldaketa sozialean lagungarri izan daitezkeen lan arloak identifikatu ere. Horretarako, Igor Aredo Gurutxaga Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoen Saileko irakasleak eta zuzendaria dugu parte hartze prozesuetan aditua. Bilboko Errekalde auzo elkarteko kidea eta hainbat mugimendu sozial eta adineko pertsonak ahalduntzeari buruzko hitzaldi eta tailer ugari eman dituena. Bueno, el tema de hoy es la participación y empoderamiento a través del envejecimiento activo. Nos hubiese gustado haber realizado esta iniciativa formativa el año pasado, pero tuvimos que aplazar varias veces por causa del COVID-19. El objeto de la presente conferencia y taller, impartido por el profesor Igor Aredo, tiene como finalidad adquirir y aunar criterios, así como puntos de vista en torno a la participación de las personas mayores en la sociedad en la que actualmente vivimos. También se trata de dotarnos de herramientas de análisis que nos ayuden a facilitar el empoderamiento en el ejercicio de un envejecimiento activo, así como los ámbitos en los cuales podemos trabajar para aportar nosotras y nosotros también a la necesaria transformación social. Para ello, contamos con el profesor y director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco, Igor Aredo Gurutxaga, experto en procesos de participación, miembro de la Asociación de Vecinos de Recalde de Bilbo, quien ha impartido innumerables conferencias y talleres sobre movimientos sociales y empoderamiento de personas mayores. Y sin más dilación, aunque Marichu quiere decir una última noticia para que sepamos todos, sin más dilación, a continuación de Marichu, que es cuestión de 3 minutos, le damos la palabra a Igor. Egunon guztioi, egia esan, denok hemen ikustea sensibilidade guztik, hemen gaude, dirintasunan parte hartzen ditugu de sensibilidade guztik, eta hola egin dugu con gure konbidapena. Decir pues, bueno, que es un honor tener aquí a tantas personas interesadas para reflexionar sobre algo que hoy en día es clave, que es el tema de la participación, porque si no intentamos, bueno, Juanjo, isiltzen bazeaten, oso importante ala. El tema de la participación es un tema importante, es algo que está muy ligado al movimiento de pensionistas y bueno, pues es un honor tenerle a Igor. Bueno, decir que quiero informar con el tema de Bruselas. Ha sido algo precipitado, quizás hemos tenido poco tiempo para organizar, pero como sabéis, con el resto de plataformas del Estado, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria hemos organizado conjuntamente un viaje a Bruselas. Primeramente estábamos pensando en hacer un viaje en autocaravana, pero bueno, por el tema del coste económico y los permisos ha sido difícil y finalmente hemos decidido ir en autobús.
La idea es ir 2 autobuses. Previamente quiero decir que aunque estemos pues del pie, de la espalda, pues bueno, un poco agotados, ha organizado el movimiento de pensionistas y por tanto tenemos que ir los pensionistas. No pueden ir nuestros hijos representándonos allí en Bruselas. Es un honor que nos juntemos personas de nuestra edad con el espíritu que estamos teniendo durante 3 años en la plaza, y el ir es algo pues muy emocionante, que vayamos a Bruselas. Y que vayamos a Bruselas es un comienzo para que empecemos a reivindicar también en Bruselas los planes estratégicos que tienen para fomentar los planes de pensiones privados. Y es un altavoz muy importante. De hecho, se plantea que vamos a poder estar en La Sexta, en el programa de Iñaki López, para hablar de Bruselas, y queremos darle un altavoz por también una rueda de prensa en Bilbao, y el día 27 recibiremos a las otras plataformas del Estado en Bilbao. Por tanto, quiero aprovechar este momento para animar a todas y a todos. Estamos jodidos, pero tenemos la cabeza bien, y tenemos la suficiente capacidad pues para aguantar, y bueno, ya nos recuperaremos. La salida será el día 27, que es el lunes, a las 4 de la tarde de Bilbao. De hecho, desde Guipúzcoa tendríamos que ir en autobús a Bilbao. Allí se hará una rueda de prensa y saldremos vía Bruselas con las paradas, que no, los que tengan problemas de próstata, ningún problema. Haremos todo lo que haga falta y más. Quiero decir que vamos a hacer un viaje tranquilo. Llegaremos por la noche, dormiremos en el autobús, llegaremos a las 10 de la mañana a Bruselas, estaremos con la Comisión de Política Social y Empleo, y también todos los grupos de izquierda del Parlamento van a estar con nosotros y nosotros. Eso es muy importante, que todos los grupos, desde verdes, todos los grupos de izquierda. Entonces, eso va a ser muy importante. Luego, comeremos y vuelta a la noche igual en el autobús, y llegaremos el día 29 por la mañana. Bueno, decir que es una oportunidad para que también Euskal Herria como tal aparezca en Europa. No se trata de pensar que los demás vayan, sino que nosotros tenemos muchas posibilidades de ir, y ánimo a todas y a todos. Vale, le dejamos igual. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por la perseverancia y por la paciencia de José Mari, que casi durante año y medio lleva pergeñando este encuentro, ¿no? En unas condiciones complicadas para todos y para todas, y con mucha carga de trabajo, sea militante en vuestro caso, sea afortunadamente profesional en el mío y también vivencial, ¿no? Porque además de ser profesor del Departamento de Ciencia Política, ya no soy director, soy padre de 3 hijos, y bueno, pues me gusta participar con ellos en la crianza, ¿no? Ahora que ya se van haciendo mayores y puedo aprovechar para ir a charlas a otros sitios, pues resulta que no se puede por la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esto se pase y podamos seguir un poco con la vida, ¿no? La verdad es que me emociona mucho ver tanta gente, y ver a tanta gente tan responsable, que ha llegado en hora, que está preparándose para tomar notas. Creo que aunque yo me voy acercando a vuestra edad, no sé si me tocará, espero que sí, la jubilación, y además una jubilación digna, pero creo que vosotros siempre atesoráis la memoria colectiva de un país, ¿no? Y la memoria colectiva de las luchas de un país. Y cuando eso se pierde, pues al final los pueblos se quedan sin norte, ¿no? Entonces, para mí, dar clase a gente joven que tiene 20 años, pero también tener la oportunidad de compartir experiencia con gente que ya tiene escamas y que tiene experiencia, pero sobre todo que sigue teniendo ilusión, como
la gente joven, pues me emociona, ¿no? Y además me emociona porque se cumplen 10 años de algo que en mi barrio supuso un auténtico mazazo, ¿no? Y fue que nos arrancaron el corazón sin anestesia. El día 21 de septiembre del año 2011, cuando mi hijo pequeño tenía 6 meses de vida, un alcalde que pasará a la historia de los libros como el mejor alcalde del mundo, pero será recordado en la memoria de Recalde como el alcalde con menos corazón del mundo, decidió acabar con uno de los proyectos que han sido ejemplares y que representaba la memoria colectiva también de las personas mayores, porque en mi barrio nació la primera asociación de familias de España. Probablemente haya competencia también con algunos otros barrios de Guipúzcoa por ese honor, ¿no? Esa asociación de familias que impulsó Begoña Linaza, que fue la madre de las escuelas, nació en el año 64 y 50 años después sus nietos crearon Cucucha y alguien decidió arrancarnos el corazón. Y la verdad es que, bueno, pues no se olvida, ¿no? Entonces yo creo que como la memoria pues al final es lo que nos salva a los pueblos, pues yo quiero empezar recordando Cucucha. Y si funciona el audio y el vídeo, veremos aquella fábrica de sueños. Bien, realmente Cucucha lo traigo aquí no solamente porque se cumplan 10 años y porque prometí por mis hijos dedicar mi vida a recordarlo, sino porque también creo que ejemplifica las mejores formas del saber hacer de los movimientos sociales. Voy a decir unas cuantas cosas y luego vamos a dedicar mucho tiempo de la sesión a que trabajéis en grupo. Creo que podemos tener muchas más oportunidades de volver a encontrarnos y me parece que es buen momento, tanta gente junta, con algunas dinámicas para tratar de ver cómo conseguimos hacer las cosas mejor, ¿no? Porque hacemos cosas, pero tenemos que aprender a hacerlas bien. Cucucha no existe porque hizo las cosas bien. Cucucha no existe porque lo que normalmente son movimientos ocupas que suelen caracterizarse pues por una relativa dificultad para insertarse con los espacios con los que conviven. Muchas veces las zonas en las que hay casas ocupadas son las zonas que más molestias sufren, que los vecinos están más enfadados. Cucucha consiguió que precisamente alrededor de Cucucha todos y todas las vecinas luchasen por salvarlo. Y eso fue un gran éxito, ¿no? Y la experiencia de Cucucha se basa en dos elementos que para mí son centrales y que me gustaría que fuesen el objetivo de esta sesión. No hace falta escribir más que dos cosas. La lógica de nuestros tiempos nos obliga a trabajar para pasar del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro. Cucucha consiguió que mucha gente que no era ocupa, que no iba con rastas, que no iba con perro y con flauta, que no llevaba 50 pendientes, personas mayores como las magníficas, que eran unas mujeres de 70 años que solo querían hacer manualidades y que la BBK les cerró su local, esas personas que pensaban en hacer sus manualidades, como mi hermano que pensaba hacer tai chi, o nosotros, padres y madres que llevábamos a nuestros hijos a hacer malabares porque no teníamos qué hacer con ellos, Cucucha consiguió que ese que hay de lo mío, las manualidades, los malabares para mis hijos, el tai chi para mi hermano, se convirtieran en un qué hay de lo nuestro. Y eso explica por qué cuando se decidió derribar Cucucha, un montón de personas, miles de personas y sobre todo un barrio completo salió a la calle para defenderlo. La politización en nuestros tiempos consiste en romper con la estrategia neoliberal, hablaremos sobre eso, que nos convierte en muñecas rotas y aisladas. Y para eso no podemos empezar desde el que hay de lo nuestro, porque vosotros vivisteis en un tiempo en el que los obreros salían de la fábrica a la misma hora y conformaban una masa homogénea. Existía un nosotros colectivo fuerte, cerrado,
con potencia, pero tenemos que darnos cuenta que eso nos lo han robado, poco a poco, y que ahora lo que hay es mucho que hay de lo mío, no como antes, que lo que había era mucho que hay de lo nuestro. Por eso la primera lección, la primera clave de Kukucha es aprender que no se trata de luchar en el mundo que nos gustaría luchar, sino de luchar en el mundo que tenemos enfrente. Y ese mundo que tenemos enfrente pasa por politizar a cenicientas que están aisladas. De esa forma, el proyecto de Kukucha, y veréis muchos ejemplos en este vídeo de lo que hacía la gente, unos hacían flamenco, otros hacían malabares, otros hacían escalada, otros andaban en bicicleta, otras hacían otras cosas, pasó por construir un qué hay de lo nuestro a partir de aquí de lo mío. Un qué hay de lo nuestro tan potente que durante 48 horas fuimos reprimidos con una brutalidad que no ha conocido la historia de Bilbao desde la transición. 240 heridos, 6 meses antes de la muerte de Íñigo Camacas. Y la segunda lección, no solamente se trata de pasar del qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro, sino que muchas personas tienen que hacer poco y no pocas personas tienen que hacer mucho. Tenemos que ser muchas personas haciendo poco y no pocas personas haciendo mucho. Y lo segundo y tercero, no podemos pedir a la gente que se convierta en héroe o en heroína de la noche a la mañana. Tenemos que conseguir que la gente dé un poco para sentirse parte de lo nuestro y de esa forma ser capaz de dar mucho. Las magníficas, esas mujeres que veréis en el vídeo, os las señalaré, empezaron dando un poquito, que era ir a un gasteche con chavales jóvenes, con perros flautas y con piercings y que fumaban porros. Pero sin embargo, convivieron con ellos y con ellas. Y después, cuando el desalojo de Kukucha era inminente, fueron las mujeres, ellas, las que de esas personas mayores, que son las que estaban todos los días en los comercios, que conocían todos los comerciantes y todas las comerciantes, fueron las que se ofrecieron a llevar la pegatina de Kukucha. Ese acto de llevar la pegatina de Kukucha es un acto político de una envergadura brutal, porque no se habría conseguido llenar el barrio de pegatinas si no hubiesen ido esas mujeres. Quedando aparentemente poco, consiguieron que luego mucha gente y ellas mismas diesen mucho. Por ejemplo, poniéndose enfrente de la policía. Por lo tanto, casi con esto me podría callar el resto de la charla. Del qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro, muchas y muchos en poco, y no pocos y pocas en mucho, y no pidamos héroes, sino que pidamos poco para que la gente dé mucho. Y bueno, pues ahora sí veremos lo que fue. Beauty is in the eyes of the beholder. So what you think of beauty Despacio, me toca la
rocódromo de Vizcaya, actividades para los niños y para las niñas, como la escuela de malabares, una fábrica de circo que hacía el Festival Internacional de Circo más importante del Estado, la calle. 4 casas, 6.000 metros cuadrados y un local en el que se encontró el mayor abismo de heroína de Vizcaya, que fue abandonado durante 20 años y recalificado. Un local abandonado en el que se encontró el mayor abismo de heroína de Vizcaya, como suelo industrial recalificado y convertido en suelo urbano y vendido a precio de saldo a una empresa vinculada a tramas de corrupción en Cantabria, cuyos dueños están condenados por manipular el Plan General de Ordenación Urbana de Castro, con un derribo absolutamente ilegal que se saltó toda la normativa y una intervención policial de 48 horas en la que se llegó a cortar la luz del barrio, con policías entrando en los portales y sacando a los chavales y las chavalas. Yo tardé 6 horas en llegar a que mi hijo, desde el ambulatorio de Recalde en el que entró a la policía, pudiese darle pecho a su madre que estaba en la mezcla. 200 metros tuve que recorrer en 6 horas de cargas constantes. Aquí vemos parte de lo que había, ¿no? Una empresa de serigrafía, por ejemplo, un comedor vegetariano. Curiosamente había gallinas de flamenco en un ascenso que defendía la luz de los saludos, pero también en un barrio como Recalde lleno de inmigrantes. Eso forma parte de nuestro matrimonio, ¿no? En este vídeo participamos más de 500 personas del barrio para llamar a una manifestación que se convirtió en la manifestación de movimiento vecinal más importante de la transición, con 7.000 personas participando en ella. El único sitio en el que los chavales podían hacer actividades escolares, porque en Recalde, a pesar de que el movimiento vecinal llevaba viviendo desde hacía 40 años, un centro cívico no existía. El centro cívico se inauguró 6 meses después del derribo de Burgos.
parar el desalojo y ahora se cumplen 10 años del derribo de Cucucha y ahora tenemos unos maravillosos pisos de propiedad privada a los que el ayuntamiento ni siquiera les ha dado la licencia de luz. Y curiosamente ahora los que están viviendo, después de pagar 300.000 euros, tienen que coger la luz de las tarolas. Cosa más curiosa, ¿no? Que tienen tiempo. Bueno, voy a hacer una presentación y luego me gustaría que pudiésemos comentar entre las dudas que surjan, las ideas. Espero poder transmitir las ideas un poco claras, pero también contextualizar con cierta profundidad los tiempos en los que vivimos, porque a partir de aquí podremos entender cómo podemos tratar de mejorar como movimientos sociales, como personas comprometidas, digamos, por la justicia, por la dignidad y por un mundo mejor, ¿no? Advierto que para mí la política no tiene nada que ver con el partidismo. De hecho, os podría confesar, y no me importa, que siendo profesor de ciencia política, hay veces que he llegado a votar por sorteo. Sé a quién no voto, escojo algunas papeletas y luego las rompo, las siguientes, para no saber a quién he votado y de esa forma no arrepentirme. Por lo tanto, para mí la cuestión no es una cuestión partidista. Para mí la cuestión es una cuestión de política entendida como la participación de una ciudadanía responsable en los asuntos públicos. Digamos que lo contrario de la política ya para los griegos era la idiotez. El idiota para los griegos era el que se ausentaba de la responsabilidad pública. En consecuencia, las afirmaciones que haga, los planteamientos que haga, tienen que ver con una visión política que no tiene que ver con el partidismo. De hecho, vosotros y vosotras estáis haciendo política. Estáis haciendo política cuando vais a Bruselas, estáis haciendo política cuando os manifestáis, estáis haciendo política cuando tomáis notas. La política tiene una expresión, que es la expresión electoral, pero tiene otras expresiones, y una de las expresiones más ricas y que posibilita que las sociedades avancen mejor es la de los movimientos sociales. Entendido los movimientos sociales desde una perspectiva muy amplia, muy plural. Los movimientos sociales necesitan superar la idiotez. Entendida, vuelvo a repetir, la idiotez como el retirarse de los asuntos públicos. La persona que dice, esto no va conmigo, que decidan otros y otras. El elemento central de los movimientos sociales es que son capaces de activar redes que piden participar en las decisiones políticas. Porque participar no es hablar. Participar es tener capacidad de influir sobre las decisiones políticas. Y una forma de influir es con el voto, pero otras muchas formas de influir son con la presión, con las manifestaciones, con el diálogo, hablar, convencer. Muchas veces dicen que eso de la participación es un cuento, que la gente ya no participa, que cuando nos llaman a participar nos están engañando. Y yo digo que sí es un cuento, que la participación es el cuento de la Cenicienta. Porque la clave de la participación es tratar de entender dónde demonios está la magia que explica que el cuento cambie. Porque si el cuento no cambia, la Cenicienta estará condenada para siempre a fregar suelos para otros. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que explica que al final del cuento la Cenicienta pueda acceder al príncipe, que en la versión que yo les cuento a mis hijos es la república, la res pública, la cosa pública. ¿Cómo la Cenicienta deja de fregar suelos y accede al príncipe entendido como otra forma de política, otra forma de hacer? ¿Cuál es la magia de la Cenicienta? Porque si esperamos a que venga una hada madrina a salvarnos, yo creo que vosotros ya sois mayores como para saber que eso no pasa, ¿no? Los chavales que tengo yo con 20 años igual todavía hace años pensaban que sí, ahora cada vez menos los pobres. Entonces, ¿dónde está la magia? Pues la magia está en una cosa tan sencilla como que la Cenicienta se dé cuenta de que no está sola. Porque siempre habrá cenicientas fregando suelos si consideran que los problemas son asuntos privados, que es su culpa, que ha nacido para estar de rodillas, que qué se le va a hacer si ella es así. La política es el tránsito de la consideración de los problemas como un asunto privado a su transformación en un asunto público.
Cuando se habla de violencia doméstica, se está diciendo que es un problema de puertas para adentro, que es una cosa de vete a saber qué, que es mala suerte, que le ha tocado un hombre agresor, borracho, machista o lo que sea. Pero el movimiento feminista nos ha enseñado que eso no es mala suerte, porque no puede haber 2000 años de mala suerte, porque no puede haber un 50% de la población con mala suerte, porque si eso es así es porque hay un sistema público, político, estructural que explica un tipo de dominación. Cuando esas mujeres toman conciencia de que no es mala suerte el que te mate, sino que te matan porque hay machismo, porque hay patriarcado, porque hay desigualdad, entonces esas mujeres se politizan y dejan de considerar el problema como algo propio de la mala suerte y en consecuencia tratado con vergüenza para ser tratado de forma pública exigiendo soluciones. Cuando después de la crisis financiera, bueno, la anteúltima, la del 2008, nos decían que vivimos por encima de nuestras posibilidades, nos hicieron creer que si nos echaban de casa era porque no habíamos calculado bien. Aquello por lo que se luchó en los años 80 en las cooperativas de viviendas, que era el derecho a una vivienda digna, a que no hubiese chabolas, a que hubiese barrios con dignidad, nos lo han transformado en un asunto tuyo. Apostaste mal, chaval. La gente que considera que el que no pueda pagar la hipoteca es un problema privado, ¿qué solución encuentra? ¿Buscarse la vida o tirarse por la ventana? Solo cuando te das cuenta de que si no tienes vivienda es porque a los bancos les interesaba primero sacar crédito, que te hipotecases hasta las cartolas y que cuando ya se hundió el sistema tú fuiste el pagano, entonces te metes en una plataforma de afectados por las hipotecas. Mi barrio, Recalde, es el barrio que más academias privadas tenía de Bilbao. Qué curioso, un barrio obrero con academias privadas. ¿Y por qué había academias privadas? Porque no había escuelas. Y entonces, mi abuela, mis padres, si tenían algo de dinero, trataban de encontrar una solución privada a un problema que Begoña Linaza, la fundadora de la Comisión Pro Escuelas de Recalde, descubrió que era público. Begoña Linaza dijo, no, los hijos de Recalde no son idiotas, los hijos de Recalde no tienen mala suerte, los hijos de Recalde son pobres en una ciudad que a los pobres no les da educación. Y entonces lo que hizo fue politizarse. Se politizó, convirtiendo un asunto que hasta ese momento la gente lo había tratado como privado en un asunto público. Por lo tanto, la clave fundamental del cuento de la Cenicienta es que para que tú veas que los problemas no son privados, primero tienes que darte cuenta que no estás sola. Segundo, tienes que unir a Cenicientas y finalmente, cuando las Cenicientas se unen, igual resulta que descubren que el problema no es de ellas, sino de las hermanastras y las madrastras, que se llevan fatal entre ellas, como se llevan Iberdrola y Endesa, pero están suficientemente unidos como para joder la vida a las Cenicientas. Porque en el contexto en el que estamos, resulta que ahora nos están diciendo que vigilemos el consumo de la luz, privatizando algo que era público, la energía, y ahora privatizando nuestra propia cabeza, que es la visión de lo que es un robo a mano armada como un asunto que cada uno tiene que buscarse. ¿No suena eso de que tus ventanas pierden energía? Joder, ahora la culpa es de las ventanas, que también. ¿Se entiende la lógica? ¿O me he explicado la lógica? Esto es importantísimo, porque cuando queramos convencer, cuando queramos salir a la calle a unir cenicientas, primero tendremos que buscar no solo las cenicientas que nos gustan. Es muy fácil trabajar con el que es como tú. Hacer cosas para convencidos sirve para que vengan convencidos. A los que hay que buscar son las cenicientas que no están convencidas. Las cenicientas convencidas ya sabemos dónde están.
Hay que buscar a las cenicientas que no están convencidas, a las cenicientas que piensan que tienen que fregar suelos. Hay que convencer a las y los ausentes. Tejer redes para que los y las ausentes se vayan acercando poco a poco. No pedirlos que de la noche a la mañana se vayan a Bruselas. Que también, igual van a Bruselas, se lo pasan súper bien y se quedan. Pero es más fácil pedir poco para que la gente dé más, que pedir todo para que la gente no te dé nada. Por lo tanto, unir cenicientas, buscar cenicientas aisladas y pedir poco para que la gente dé más. Al loro, porque luego os voy a hacer un examen sobre esto. Vais a tener que pensar en vuestras comarcas quiénes son las cenicientas ausentes. Quiero que me identifiquéis quiénes son los y las ausentes. Y quiero que me digáis cómo atraeríais a esos y esas ausentes. Porque os repito, convencer a los convencidos es una pérdida de tiempo, porque ya están convencidos. Hay que convencer a los no convencidos, que es lo que está haciendo la extrema derecha. O sea que nos tenemos que poner las pilas. Y ya, rápido. Bien. Veréis, esto lo pongo siempre, porque es un ejercicio que digo que unáis todos los puntos con 4 líneas. Realmente no se puede hacer, porque si lo unís así, este punto se queda en medio. Vale. Igual es el ordenador, que es el de los críos que puede tener 2 millones de virus. Si lo hacemos así, este punto se queda sin unir. Si lo hacemos así, estos dos se quedan sin unir. No, parece que no se pueden unir los puntos. Y es que nuestro cerebro nos engaña. Porque aquí veis una cosa que no existe, que es un cuadrado. Y entonces intentáis resolver el enigma a través del cuadrado. Pero el cuadrado no existe. No, porque así no se puede hacer, porque tienen que ser seguidos los puntos, las rectas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo sé que venís de una época que es la época de la fe en la razón. Pero somos más tontos de lo que nos pensamos. Asumámoslo. Y por eso nos venden tanto la moto. Porque nos hacen ver cosas que no existen. Nos hacen ver cosas como que la sociedad está llena de enemigos, que lo que funciona es el sálvese quien pueda, que no hay alternativa, que no existe la posibilidad de la victoria. En algunas cosas tienen mucha razón, pero no en todo. Si nos hacen ver un cuadrado que no existe, no podremos resolver el problema. La forma de resolverlo es saliendo del cuadrado. Haces así, subes para arriba, bajas por aquí, te sales del cuadrado y los unes todos. Luego lo veremos, ¿vale? ¿Con eso qué quiero decir? Que tenemos que innovar, que tenemos que salirnos del cuadrado, que no tenemos que aceptar las cosas como dadas, que es muy fácil estar con los nuestros que están en el cuadrado, pero que si no nos salimos del cuadrado no vamos a llegar a los que necesitamos, que no podemos tragar con las mentiras que nos dan como verdades absolutas cuando no son reales. Sí hay alternativa, sí es posible, pero para eso tenemos que saber un poquito dónde estamos. Y estamos en un mundo que a vosotros os ha tocado vivir cómo cambia. Nuestros hijos ya han nacido en otro mundo. Fijaros, ¿no? Esa imagen que representa la prehistoria, esa imagen que representa el mundo rural, esa imagen que representa la modernidad, con la nación y la fábrica como elementos centrales, con la clase y la nación como elementos articuladores de utopías. Y finalmente, habéis visto que no he puesto el Guggenheim. Un chaval haciendo surf. En una ciudad maravillosa en la que la miseria se esconde debajo de las alfombras. Bueno, yo la de Donosti no la conozco,
Bilbao la conozco muy bien. Y hay mucha mierda debajo de las alfombras. Fijaros que esta imagen representa la época moderna que se inaugura con la Revolución Francesa y que tiene como hitos en nuestra tierra la emergencia del movimiento nacionalista, la emergencia del movimiento obrero y en muchos barrios el cruce de ambos movimientos en el movimiento vecinal. Estoy seguro que en Guipúzcoa se cruzó ese movimiento vecinal de clase, de carácter nacional. En mi barrio era más difícil. En Recalde, como dijo mi abuela, todos éramos náufragos. Venían de otras partes de España. No había conciencia nacional hasta más adelante, como se ve, por ejemplo, claramente en Cucucha, que tenía un proyecto también de país, ¿no? Esta es una época, fijaros en esa imagen de abajo, el cuadro del cuarto estado, ¿no? La encarnación de la clase obrera, la habréis visto miles de veces. Esta imagen representa un tiempo, lo siento, que ya no existe. Representa una masa obrera claramente unida, de rosa, solo de hombres, cosa que no pasa aquí ya. Representa esa imagen de nuestros colgadores. Ahora ya los colgadores se esconden también. Los colgadores de ropa son la expresión de lo público. Y la lógica neoliberal es esconder todo lo público. Por eso los colgadores ahora están en los patios. Porque si tú cuelgas la ropa se ven las miserias, se ven la conciencia de clase, no solo las bragas o los calzoncillos. Se ve, por ejemplo, si hay pantalones de mahón, pantalones obreros o qué hay. Si hay ropa cara o ropa humilde. Eso que no se ve ahí. Ahí vemos un cuerpo homogéneo que ya no existe. Vemos que detrás está la oscuridad y adelante está la aurora. Es el tiempo de las utopías, en el que se aspira a cambiar el pasado con la certeza de que podemos construir un futuro mejor. Hoy, la sociedad ya no mira al futuro. La sociedad mira al presente. Porque nos han enseñado a renegar del pasado. Y menos mal que estáis recuperando vosotros la dignidad de las personas mayores. Nos han enseñado a renegar del pasado, de lo viejo. Antes, cuando tú comprabas un sofá, ¿qué tenías que pagar? ¿Porque te lo trajesen o porque te llevasen el viejo? ¿Os acordáis? Tú pagabas porque te trajesen el nuevo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y ahora qué haces? Pagas porque te lleven el viejo. Que tienes algo viejo, te jodes. Te buscas la vida para resolverlo. Están construyendo una sociedad que reniega del pasado. Pero sobre todo están construyendo una sociedad en la que no existe el futuro. En la que sustraen el futuro. Yo a los chavales que les doy clase con 20 años, llevo 15 años preguntándoles dónde van a estar. Si saben dónde van a estar, al principio les decía en 10 años. Después les decía en 5 años. Después les decía antes de acabar la carrera. Ahora les digo el próximo cuatrimestre. Y no lo saben. Y no lo saben. Ya sé que soy un poco agonías. Y que dirá este tío que, joder, vamos aquí a salir cortándonos las venas. Bueno, pues no nos vamos a salir cortando las venas, pero lo que vamos a hacer es tratar de ser realistas. Porque es difícil luchar por los ideales en una sociedad que considera que el futuro no sabe qué va a ser de él. Y vosotros, creo, si captáis esa lógica, tenéis una potencialidad tremenda. Porque los dos movimientos que en Euskadi, para mí, tienen más recorrido y más fuerza son el movimiento feminista y el movimiento de personas mayores. Yo deposito en vosotros mi esperanza y la de mis hijos y también en el movimiento feminista. Tenemos que darnos cuenta de que estamos luchando con unos momentos en los que los chavales, ¿cómo van a pensar en el futuro y en las pensiones? Si se nos ha enseñado y obligado a pensar en el presente con la certeza de que nadie sabe dónde va a estar el futuro. Hoy lo más revolucionario es reivindicar el futuro.
porque es luchar contra una lógica del presente en la que los poderosos siempre nos van a ganar. Aquí tenemos una imagen de un movimiento, la veis ahí, que es Occupy Wall Street. Después del 15M en Estados Unidos, como el 15M, surgió un movimiento. ¿Vale? Fijaros las dos imágenes que hay, supongo que desde atrás no se verá nada, pero la imagen, digamos, una de las imágenes pequeñitas es el toro de Wall Street, que es el símbolo del poder, y arriba hay una bailarina bailando. Y detrás, casi no se ve, avanza los movimientos, por así decirlo, antisistema, que llaman en Estados Unidos, los movimientos progresistas, ¿no? Encabezados por una persona mayor, Bernie Sanders, que no le han dejado ser candidato a la presidencia, colocando a otra persona mayor, pero que representa un poquito, pues, digamos que otras cosas, ¿no? Qué curiosa esa imagen, ¿no? El símbolo de la revolución es una bailarina. ¿Pero qué hemos visto en Kukuchan? ¿Qué habéis visto en Kukuchan? En Kukuchan habéis visto a gente haciendo malabares, a gente haciendo escalada, a niños y niñas. Hemos visto a gente haciendo flamenco. No hemos visto a unos ocupas con cara de enfadados. Algún ocupa sí hemos visto, incluso hasta algún punky. Pero hemos visto también personas mayores. Hemos visto de todo. ¿Qué significa eso? Que vivimos en un tiempo que tiene algo malo, y es que ya no hay sujetos colectivos homogéneos que salen a la calle a la vez. Toque de corneta. Bueno, sí, vosotros sí, pero porque vosotros sois parte de esa historia, ¿no? Pero ya no sale el movimiento obrero a la calle. ¿Qué es un tío que va en bicicleta repartiendo comida? Si dicen que es un empresario, el chaval que reparte bicicleta le están diciendo que es un empresario. Le están diciendo que en vez de estar explotado lo que hace es cultivar su cuerpo. Pero claro, los chavales les gusta la bicicleta y no tienen un puto duro. ¿Qué es la clave? ¿La bicicleta o la precariedad? Vivimos en una sociedad, por lo tanto, que ya no tiene grupos homogéneos, pero tenemos una cosa maravillosa, que es que tenemos centenares de espacios que podemos ponernos a bailar encima del símbolo del poder. De eso se trata, de buscarlos, de buscarlas, de buscar esos grupos que quizá no estén politizados, pero que se puedan unir a la causa. De buscar esos grupos que quizá vean muy lejos lo de las pensiones, pero sí que tengan abuelas o abuelos que viven solos. De buscar esos grupos que quizá vean muy lejos lo de las pensiones, pero que sin embargo quieren saber cómo fue su municipio hace 50 años. Que les gustaría saber qué fue del movimiento vecinal, del movimiento obrero. Podemos tener a chavales que les gusta hacer skate y que quizá, ¿por qué no?, pueden ayudar a las personas mayores a trabajar la salud y el deporte. Tenemos algo malo. Podemos tocar corneta y sale todo Dios a la calle. Tenemos algo bueno. Depende qué tipo de canciones toquemos, podemos traer a multitud de personas a la causa. Si somos capaces de ver más allá de los nuestros y las nuestras, y si somos inteligentes para pedir poco, para que esa gente que al principio empieza con el que hay de lo mío, bailar, acabe pensando en el que hay de lo nuestro, luchar. Porque la otra chica dice que tiene 20 años y empieza hablando del que hay de lo suyo, que es que tiene una deuda de $275.000 por haber estudiado. Pero acaba diciendo al final, somos el 99%. Porque el 99% de la población tiene un problema. Solo hay un 1% de la población que no tiene ningún problema. Entonces de lo que se trata es de lograr unir a todas las cenicientas. Yo no sé qué pensaréis, no me da igual, pero yo no puedo cambiaros la cabeza. Pero yo no me conformaría con un 10%. Yo no me conformaría con un 15%. Yo no me conformaría con un 25% ni con un 51%. Yo aspiraría al 99%. Y eso sí, hay un 1% que yo no quiero verlos mencionar.
hace falta ir a por el 99%, pero no nos quedemos con el 15%. Los movimientos ocupas fracasan porque se quedan con los ocupas, porque hacen cosas de ocupas y porque no les importa lo que pasa en el barrio. En Cucucha decidieron que a las 12 de la noche no se hacía ruido, porque la prioridad era que los y las ausentes, que eran los vecinos de alrededor, no sintiesen molestia. Cuando nosotros y nosotras llevamos a nuestros hijos a hacer malabares, en invierno Recalde es muy duro. Sí tenemos una autopista que nos regaló la alcaldesa fascista Pilar Careaga, pero no quita la lluvia. Y cuando llueve, ¿qué hacemos con los niños? Pues dijimos, vamos a Gasteiz, ¿no? Que es el único sitio cubierto que tenemos, no tenemos esto. Y entonces íbamos, pero claro, los chavales, pues bueno, pues poco también lo suyo, le daban al tabaco, que ni sé, y al porro, que ni te cuento. Entonces claro, cuando empezamos a ver que nuestros hijos salían de Gasteiz un poco flipados, pues decidimos que ya no, que no íbamos a ir, porque claro, los niños, pues no es cuestión de que salgan totalmente colocados, ¿no? Y nos preguntaron, oye, ¿por qué no venís? Pues mira, no venimos por esto, porque la verdad es que, hombre, a ver, que a nosotros nos parece muy bien, que sois jóvenes y estáis a lo vuestro, pero nuestros hijos pues, son pequeños y... Pues es lo que hicieron. Decidieron que los martes estaba prohibido fumar en el Gasteiz, no solo porros, sino tabaco. ¿Hay visto eso? ¿Un Gasteiz que no iba a fumar? ¿Pero por qué? Porque la perspectiva de Cucucha estaba precisamente atraer a las y las ausentes. Y eso nos posibilitó sentirnos reconocidos, que reconocer es una palabra muy bonita, que significa volver a nacer con. Y eso nos impulsó a luchar y defender a Cucucha. Esta chica empieza con el que hay de lo mío. Porque en estos tiempos, lo siento, ya no salen los obreros de la fábrica a la misma hora. Pero acaba en el que hay de lo nuestro. Somos el 99%. Yo os diría, con absoluto respeto, movimiento de pensionistas, bien, jubilación digna, horizonte, pero luego veremos, no único y exclusivo horizonte, sino ancla, referencia a la que escalar, a la que ir subiendo, para que quien no tenga la expectativa solo de la pensión pueda tener otros escalones a los que subirse, que hay decenas de escalones: los cuidados, la soledad, la memoria, la relación intergeneracional, las viviendas para personas en otro tipo de sociedad que ya no necesitan quizá ni muchos metros, pero sí que les den sol, muchos objetivos. Esto a nivel del movimiento de pensionistas de Euskadi es más complicado de construir, pero cuando trabajáis a nivel comarcal, en cada comarca habrá problemáticas específicas con las que se podrá luchar. Yo, no sé si hay gente de Zumárraga por aquí, durante un tiempo estuve trabajando en Zumárraga, justo después del cierre de Arcelor. Un mazazo brutal al municipio, en el que detectamos en las farmacias que uno de los grandes problemas que había era la depresión de hombres que se les había ido su referencia, que estaban perdidos. Ahí la salud mental, la forma de construirte como hombre mayor en un mundo en el que tus referencias se han roto, puede ser un mecanismo de lucha para atraer a mucha gente. ¿Me estoy explicando? No. Vale. Por lo tanto, eso. Primero, que sí, está muy bien. Que yo también hablo de Recalde y de Begoña Linaza y la asociación de familias, pero eso ya no existe. Hay que recordarlo, hay que atesorarlo. Pero no hay que pensar que ahora Recalde se va a levantar. Ojo, a no ser que trabajes bien. Si trabajas bien, como hizo Cucucha, Recalde se levantó. Se levantó. Y por eso el castigo fue tan duro. Porque había que castigar a los que osaron buscar un modelo. Pero había que castigar y sobre todo dar miedo a los que osaron pensar que otro modelo era posible. Por ejemplo, mi abuela, que de Ocupa no tenía nada.
Pero sin embargo decía, estos chavales, ¿qué cosas más majas hacen? Mi abuela, al ver 48 horas de intervención policial, tuvo miedo. Le metieron el miedo en el cuerpo. Consiguieron alejarla a hostias, aunque a ella no le dieron ninguna. Pero lo que me queda de consuelo fue que Cucucha, a mi abuela, que os voy a contar alguna anécdota. Mi abuela era cántabra, con bastante conciencia de clase, pero desde luego ningún tipo de relación con el movimiento nacionalista. A la Enrico Taberna de Recalde le llamaban la Enrico Caverna, y a Johnny Víboras le llamaba Johnny Víboras, pero a Santiago Bruguar le llamaba Don Santiago, porque Santiago Bruguar le salvó la vida a su hijo cuando era pediatra en las chabolas de Recalde. Pues mi abuela, que no tenía nada de pro-ocupa, y menos de estos ocupas que encima eran independentistas, acabó apoyando a Cucucha. Para mí esa es la referencia. ¿Cómo conseguimos que en un mundo en el que a la gente le han enseñado a que nada vale, que no se puede conseguir nada, que le han enseñado a tener miedo, cómo conseguimos que la gente pierda el miedo, crea que puede valer y se mueva? Esa es la clave, tenemos que buscarlo, pero hay que innovar. Y sobre todo hay que buscar a la gente, insisto, que no se mueve, porque los que se mueven están cansados de verse unos a otros. Hemos pasado de un mundo material, a mi barrio le llamaban Recaldebarro, ahora se ha muerto Olmo, con 99 años, el dibujante del Correo, el de la última tira del Correo, y él creó el mito de la Costa del Barro, porque decía en los años 60 que todos los sitios para vender turismo ponían la Costa Azul, la Costa del Sol, la Costa de la Luz, la Costa no sé qué, y dijo, joder, pues en Bilbao tenemos un sitio que nadie va porque le tienen miedo, que podemos crear un eslogan para que la gente vaya y vea cómo vive en la miseria, la Costa del Barro, Recaldebarro. Pues hemos pasado un tiempo de un barrio en el que había barro a un barrio en el que ya no hay barro. La gente antes luchaba por necesidades vitales, vida o muerte. María Teresa Sánchez Rivas tenía 10 años cuando el 10 de mayo de 1970 fue atropellada por un autobús en el mismo sitio en el que la Asociación de Vecinos y Vecinas había pedido colocar un semáforo. Y la contestación de la Diputación fue que hacían falta 5 accidentes con costes superiores a 70.000 pesetas de los años 70. La muerte de María Teresa Sánchez Rivas provocó el acontecimiento más importante de la historia de Recalde, la proclamación de la República Popular de Recalde, que no es más que una chorrada gritada por una persona en una barricada. Pero yo hice una entrevista, yo hice un libro sobre la historia de Recalde y pregunté a 30 personas mayores sobre el acontecimiento más importante de su vida y 28 dijeron que fue el atropello de María Teresa Sánchez Rivas. Ahora en Recalde no hay barrio. Ahora en Recalde no mueren niños ahogados en las charcas. Ahora hay un Recalde en el que hay otros problemas. Los problemas ahora no son tanto de vida o muerte, son problemas de reconocimiento, de buscar ser reconocido. Yo lo siento, igual alguno dirá, este tío qué radical es. Pues lo siento mucho, pero este es un mundo de mierda. Un mundo de mierda que rompe sueños, que convierte a las personas en muñecas rotas. Y necesitamos ser reconocidos. Necesitamos encontrar nuestro lugar. Eso es lo que ha entendido perfectamente el fascismo. Que a los parias los rodea con una bandera y para curar las enfermedades les da homeopatía. Que no curan nada, pero parece que te curan. Desde una perspectiva progresista, lo que creo que tenemos que buscar son medicinas. Pero medicinas que ayuden también a reconocer. Las pensiones es un elemento material importante. Seguir luchando por ellas, yo lo necesito también. Pero hay que luchar por otras cosas, más subjetivas. La soledad, el tejer redes, la salud. Habláis de envejecimiento activo, bienvenido sea. ¿Vale? Son esos los elementos que hay que luchar, porque esos elementos nos unen en el presente a muchas personas. Las pensiones quizá unan a una parte,
pero no, puede que no unan. Por lo tanto, insisto, no perder de referencia el horizonte, porque es un horizonte material, porque no podemos cambiar la sociedad solo sobre la base de darnos palmaditas en la espalda, sino que tiene que haber cambios que se traduzcan en poder y en dinero. Pero también no nos centremos solo en eso. Trabajemos más cosas que posibiliten buscar diferentes personas, diferentes cenicientas aisladas que encuentran en este movimiento la posibilidad de reconocerse. Hemos pasado de un tiempo en el que se habla de lo duro, las ideologías eran duras, a un mundo más blando, excepto para la extrema derecha. Antes, el movimiento Ocupa, el símbolo del movimiento Ocupa era la calavera con las tibias, como los piratas, y una bandera negra. El símbolo de Pupucha era una bandera naranja con un corazón en el que se ponía Recalde por Pupucha. Eso que cuando hacíamos de pequeños que poníamos Igor por no sé quién, es lo que hicieron en Pupucha. En Pupucha utilizaron un concepto blando de ocupación para un proyecto duro que se enfrentaba a la propiedad especulativa, a un alcalde autoritario y a los bancos. Pero lo hicieron con fórmulas blandas, con fórmulas discursivas capaces, insisto, de convencer a los no convencidos, de atraer a los ausentes y las ausentes, para convertirlas en afines. Quizá los tiempos de antaño con discursos claros se echen en falta, pero también tenemos que ser capaces de moldear nuestros discursos, porque un discurso muy claro que solo convence a los convencidos solo sirve para atraer a convencidos. Lo que hay que tener claro son los horizontes, y quizá luego lo que hay que ser es inteligente para movernos desde lógicas blandas. Pensemos una cosa que a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante, ¿no? Yo soy abertzale de un barrio obrero. Yo, como hijo de un barrio obrero, estoy necesitado de atraer a la gente de mi barrio a mi identidad, a mi cultura y a mi lengua. Uno de los fundadores de la Asociación de Vecinos de Recalde, cuando se juntó con un chaval joven en los años 70, le dijo: Miquel, tenemos que atraer a los arranchales. Y Miquel le dijo: ¿cómo que los arranchales? Si en Recalde no hay barcos. Dice: eso, joder, pues en el curriño. Bueno, pues este hombre llamaba a los arranchales arranchales, o sea que imaginaron la relación que tenía con el mundo vasco. Pero lo que hizo Miquel y otros muchos fue precisamente no convertirle en Sabino Arana de la noche a la mañana, sino poquito a poquito ir atrayéndole desde su identidad castellana, desde su identidad manchega, desde su identidad gallega, extremeña, al valor de su cultura. Porque estas comunidades tienen un sentimiento de la identidad brutal. La familia de mi pareja es gallega, son del PP, pero si tú les dices si son nacionalistas gallegos, dirán que no, pero los gallegos siempre es lo mejor. Pues si ellos, que tanto defienden su identidad gallega, en lugar de enfrentar su identidad gallega con la nuestra, somos capaces de transformar su sentimiento de pertenencia y compartirlo con la comunidad vasca, lo que haremos será atraer a esos ausentes. Son ausentes de la cultura vasca. Tenemos dos opciones: o convertirlos en enemigos o convertirlos en afines. Yo siempre apostaré por, a la mayor parte de las personas que son ausentes, convertirlas en afines, porque ya bastantes enemigos tenemos como para encima buscarlos. Pero como persona de barrio obrero, abertzale, estoy en la obligación de hacer ver a muchos abertzales de villas nobles de Vizcaya, de escuelas públicas maravillosas, que quizás si se dan un paseo por el Peñascal y ven la escuela pública de los guetos bilbaínos, tengan una visión
no tan idílica del mundo vasco. Porque en este mundo vasco también hay mucha mierda. Y también hay muchas diferencias de clase. Digo esto porque esto es una tensión que sigue presente. Que quizá las generaciones jóvenes, que la han vivido de otra forma, pues la hayan trabajado, ¿no? En Zumárraga, por ejemplo, eso estaba muy presente. Muy, muy presente, ¿no? Y en Urretxu. Hablo de sitios no por identificarlos, sino porque los he conocido y lo he trabajado, ¿no? Y entonces el problema que antes era de los inmigrantes que venían de España, ahora es el problema de los nativos, los inmigrantes que venían de España con los inmigrantes que vienen de fuera. Hombre, no me jodas. Vamos a cambiar alguna vez, ¿no? A ver qué me cuenta este tío. Y me junto o me desarrollo. Claro, el tiempo de la palabra, de la fraternidad, del concepto de compañero, era un tiempo muy bueno. ¿Cómo no habréis vosotros y vosotras disfrutado de ese concepto? En los peores momentos, probablemente, ¿no? De esa unión que había en los barrios, de esa fraternidad. Y eso hay que tratar de conservarlo, por descontado. Pero vuelvo a repetir que vivimos en un mundo diferente, en el que ahora, sobre todo, la gente joven lo que hace es probar. Esto tiene una cosa mala y una cosa buena. Antes, las fronteras, como el compromiso era para siempre, de las 30 personas que entrevisté en Recalde, 6 venían de fuera de Recalde. Y esas 6 se quedaron en Recalde. De esas 6, 5 vinieron después del atropello de María Teresa Sánchez Rivas, al ver que Recalde era casi la expresión del movimiento revolucionario en el Gran Bilbao. Y dijeron, yo me quedo ahí. De esos 3 eran trotskistas. Bien, esa gente que se queda, ahora ya no te quedas. Ahora en la realidad, si mis alumnos no saben a dónde van a estar dentro de 3 meses, como para decir que se queden para siempre en Recalde. Lo que pasa es que lo bueno también, lo malo también a veces es bueno, porque si antes las fronteras, digamos, el compromiso era para siempre, la capacidad de entrar era muy difícil. A ver, ¿quién era el señorito de Indauchu que entraba a Recalde a currar con los pobres? Muy pocos. Sin embargo, cuando el desalojo de Cucucha, o cuando el 15M, o cuando los movimientos feministas, o probablemente cuando el impacto del movimiento de pensionistas, lo que se observó es que lo que había eran unas fronteras muy abiertas, que la gente dijo, hostia, ¿esto qué es? Voy a ver si entro. Y si lo hacemos bien, la buena noticia es que la gente se queda. La mala es que si lo hacemos mal, la gente se va. Por lo tanto, quedémonos con lo bueno, quedémonos con la capacidad que tiene y ha tenido el movimiento de pensionistas para atraer, para generar curiosidad, para generar necesidad de continuar. Supongo que ritos, ¿no?, como el concentrarse semanalmente, ayudan hasta que, ojo, dejan de ayudar. ¿Vale? Y ahora hablaremos un poquito de cómo y por qué dejan de ayudar. Bien, una última cosa. Bueno, una penúltima cosa. Tengamos en cuenta que la sociedad actual está generando grandísimos niveles de incertidumbre. El ser humano no es más que un animal. Somos animales. Y los animales funcionan con un sistema muy sencillo. Huyen del dolor y se acercan al bienestar. Punto pelota. Punto pelota. Cuando hay tanta gente en las movilizaciones de pensionistas, eso genera bienestar. Y cuando lleva mucho tiempo y no se consigue nada, eso genera malestar. Cuando hay bienestar, te acercas. Cuando hay malestar, te largas. ¿Vale? O sea, pensemos como animales. ¿Qué hacemos? ¿Bienestar o malestar? ¿En qué nos enredamos? ¿En broncas o en proyectos constructivos? ¿Qué buscamos? ¿Unir o marcar la diferencia? Y, por cierto, consigamos cosas. Porque si solo tenemos un objetivo y no llegamos, puede generar frustración. Por eso hay que tener pequeños objetivos. Vale. Este mundo tiene dos lógicas.
Un mundo cada vez más individualizado. ¿Por qué? Porque la realidad material ha cambiado. Los móviles, los selfies, ¿no? Eso que yo creo que a algunos hasta nos da vergüenza, que es vernos la jeta en el móvil, pues los chavales, para ellos es una necesidad, estar viéndose permanentemente en el móvil, ¿no? Nosotros y nosotras ahora tenemos unas tecnologías que posibilitan que el yo tenga mucha más posibilidad de expresarse que hace años. Hace 40 años, ¿os imagináis hablar de madurez activa? ¿Os imagináis hablar de salud, deporte de las personas mayores? ¿Os imagináis hablar hace 40 años de cuidarse? ¿Os imagináis hace 40 años pensar en la soledad? Te jodes, ¿estás solo? Quiero decir que es otro mundo, en el que hasta nosotros y nosotras ahora pensamos más en nosotros mismos, y eso es bueno, demonios. Tampoco es malo pensar en sí mismo, lo malo es pensar solo en ti mismo. Si en las bibliotecas de hace 40 años los libros eran sobre la nación y la clase, ahora son manuales de autoayuda. Y esto ya nos tiene que encender las alarmas, porque el proceso de creciente importancia del individuo, que de por sí no es malo, se ha acompañado de otra cosa que es muy mala, que es la revolución neoliberal. La revolución neoliberal no es solo individualismo, que también. No es solo acabar con los servicios públicos, que también, sino que sobre todo es lo que dijo Margaret Thatcher y que nos olvidamos. Mi objetivo es conquistar el alma. Toma ya. Toma ya. Convertir el centro, convertir la economía en el centro de la vida. Pero no en el centro de la vida de las ciudades, de las empresas, sino en el centro de vuestra alma. De nuestra alma. Para eso, el neoliberalismo lo que crea es un arte de autogobierno. Lo que busca el neoliberalismo es que lo que antes era público te lo comas tú con patatas como un asunto privado. Si la lucha de la que hemos hablado en Recalde, que habéis conocido vosotros, era que las cenicientas dejasen de considerar que el problema era suyo para que fuera público, la revolución neoliberal lo que busca es que consigamos creer que el problema es tuyo y no es político. Y si de paso te puedes tomar una cerveza en una terraza de Madrid, que te cagas. Os voy a contar una cosa que me pasó ayer. Fíjate qué chorra. Tenemos 3 hijos y claro, pues el mayor pues ya usa mucho transporte público, ¿no? El año pasado, pues claro, como tampoco, la verdad es que fíjate, pues estoy yo como para quejarme, que tengo trabajo, que tengo estabilidad, pero bueno, pues siempre andamos apretados. Claro, una clave del neoliberalismo precisamente es que estemos siempre apretados, ¿eh? Porque la rata cuando está apretada siempre está rodando. Pero bueno, estamos apretados. Entonces el año pasado pues al crío le comprábamos un bono mensual, de transporte de metro, un bono mensual, ¿no? Pues 30 euros. Y dijo, joder, la leche, además siempre el crío luego se le olvida, se monta, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a comprar el bono anual, ahora que estamos en septiembre, total, la cuesta de septiembre, ya no vamos a salir de ella, pues venga, a tirar de tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, pues 185 euros, porque somos familia numerosa. Descuento 20 euros aproximadamente tenemos por tener 3 hijos, ¿no? Lo cual incentiva la natalidad, como podéis imaginaros. Y total que voy a comprar el bono y de repente la máquina no me deja comprar. Qué cosa más rara, ¿no? Si pone que es en las máquinas. Claro, es el sistema más barato. Entonces ya le tienen que tocar un poco las pelotas para que sea complicado acceder al sistema más barato. Entonces al final tuvo que venir una chica, ¿no? Y resulta que la vamos a comprar y yo estaba con la tarjeta, no sé, me imagino que todos aquí tendréis una tarjeta, ¿no? Una tarjeta esta de plástico, y luego tenemos la Balic, que se supone que es para el metro, para el Bizkaibus y para el Bilbobus, ¿no? Y total, que voy todo contento con mi Balic y diciendo, bueno, pues de repente me da, cuando pagas con la tarjeta, y de repente me da una cartulina. Y le digo, ¿esto qué es? ¿El resguardo? Y me dice, no, esto es el billete. Y le digo, ¿cómo? Pero el billete no está en la tarjeta de plástico. No, el billete es esta cartulina. Pensemos una cosa. Es un billete que lo va a llevar un chaval de 16 años.
durante un año, que es un cacho de cartón, pudiendo meterlo en la puñetera tarjeta Baric. Él tiene que llevar la Baric para demostrar que es familia numerosa, pero para entrar todos los días, en vez de pasar un cacho de plástico, tiene que pasar un cacho de cartón. O sea, ¿recordáis los cachos de cartón, esos que te daban en el tren? Pues eso tiene que llevar, pero vale 185 pavos el cacho de cartón. Entonces, claro, fíjate, yo que estaba un poco mosqueado porque esto del transporte público es muy poco público. Yo que estaba un poco mosqueado por lo caro que es el transporte público. Yo que tenía un problema que me estaba enfadando con la falta de calidad de los servicios públicos, acabo preocupándome por un cacho de cartón. Y en lugar de cagarme en el metro, me empiezo a cagar en mi hijo, que lo va a perder, que lo va a meter en la lavadora, que ya verás cómo lo va a joder. ¿Qué es lo que ha pasado en esta película? Que lo que antes era un asunto público, que es el transporte público de calidad, se ha convertido en un problema privado, que es que el puñetero cacho de cartón no se nos pierda, no se nos rompa o no se nos desgaste. Y en eso estamos entretenidos. Y mientras tanto hay alguien que está diciendo, estos son gilipollas. Entendamos que la lógica en la que nos están metiendo, desde mi perspectiva, es una lógica en la que nos están tratando de autocorresponsabilizar de los problemas. Pensemos en la pandemia. Nos decían que fuésemos responsables, pero no tomaban decisiones. Pero si la política está hecha para que tomes decisiones, yo no te voto a ti para que me digas que seas responsable. La política consiste en que os elegimos para que toméis decisiones, y en el momento que tomas decisiones son de obligado cumplimiento. La lógica neoliberal es una lógica que traslada todos los problemas a casa, a las personas, y que unida a la creciente individualización acaba generando muñecas rotas. En ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Pues que ya hace 20 años, el que ahora es ministro de Universidades, que es un gran sociólogo, vaticinó que lo que eran las grandes identidades, las identidades de los partidos tradicionales, se iban a hundir, iban a colapsar. Aquí en Euskadi las cosas no han cambiado mucho. Somos probablemente el único sistema político del mundo en el que no se hayan cambiado las cosas. Eso significa que algunos hacen las cosas muy bien, otros muy mal, o las hacen muy mal y parece que las hacen muy bien, o parece que las hacen muy bien y las acaban haciendo muy mal. No tengo ni idea, cada uno sabrá. Pero el caso es que, a diferencia de Francia, a diferencia de España, a diferencia de Alemania, a diferencia de todo el mundo, aquí las cosas no han cambiado mucho. Pero en la mayor parte de los sistemas, las cosas han cambiado mucho, hasta el punto de que han surgido con fuerza dos grandes tipos de identidades. Las dos se oponen al sistema, las dos tratan de enfrentarse al sistema. Lo que pasa es que unas lo hacen tendiendo puentes y otras la hacen creando trincheras. Vox. Médicos con fronteras. En Grecia, por ejemplo. Grupos fascistas que lo que hacen es enfrentarse al statu quo, pero lo hacen creando trincheras. Y frente a ellos hay otros grupos que son aquellos que se enfrentan al sistema, pero lo hacen tendiendo puentes. Aquí tenéis a los yayoflautas, que son una especie como de mezcla de los perroflautas, pero en abuelos, que había en Cataluña, ¿no? Que eran los abueletes, pues que en el movimiento del 15M pues apoyaban a los chavales, ¿no? Las chavalas. Mi planteamiento es el siguiente: para que las sociedades democráticas avancen, necesitan, por una parte, gente que legitime el sistema. No es malo, porque al final el sistema será una mierda, pero es el único que tenemos. Pero tiene que ir de la mano con aquella gente que se opone al sistema para mejorarlo tendiendo puentes. Si no hay una alianza entre ambos sectores, lo que va a haber es una tierra quemada en la que van a sobrevivir sobre todo quienes se oponen al sistema creando trincheras. En este país tenemos que aprender a convivir quienes piensan que todo va bien asumiendo que no todo va tan bien, y quienes piensan que las cosas hay que cambiarlas, pero para cambiarlas hay que colaborar con otros también. Necesitamos colaborar. En mi caso, yo luché hasta la muerte por conseguir que el Ayuntamiento de Bilbao aceptase una gestión compartida de Cucucha. El problema es que el Ayuntamiento de Bilbao decidió derribarlo. No hubo alianza. Y ahora en Recalde, que es un barrio obrero,
el tejido vecinal ha desaparecido. Y lo que tenemos, en ocasiones, son patrullas ciudadanas que están pegando palizas a migrantes. Yo creo que la apuesta de los movimientos sociales tiene que ser por fortalecer los movimientos que se enfrentan al sistema, pero que lo hacen tendiendo puentes, pero también convivir con aquellos que están de acuerdo con el sistema, pero que asumen que hay que mejorarlo, que hay que cambiarlo. Porque si no, el día de mañana, aquellos que creen que todo va bien y que meten la mierda en las alfombras van a encontrar con que la alfombra está podrida. Y si no hay suelo en política, lo que hay es el vacío. Y meter la mierda debajo de la alfombra acaba carcomiéndola. Pero claro, para eso también, desde la posición transformadora, desde la posición de oposición al sistema, lo que yo creo que hay que hacer son también lógicas de cohabitar, de co-construir, de llegar a acuerdos, ¿no? Bien, me gustaría acabar con un par de cositas. En el ser humano, como os decía al principio, que cometemos el error de pensar que somos superracionales, de que el cerebro no nos engaña. Y como hemos visto al principio, el cerebro nos engaña, vemos un cuadrado donde no lo hay y finalmente no lo podemos resolver. Hay un neurocientífico que ha identificado lo que le llama diferentes sesgos en la forma de pensar. Un sesgo a la forma de pensar es el efecto ancla. Perdón. Se le llaman, digamos, errores cognitivos, ¿vale? Y hay, digamos, un efecto que es el efecto ancla, otro que es el efecto halo y otro que es el efecto sesgo. Lo voy a explicar, parece una cosa como muy rara de la universidad, pero es muy sencilla. ¿Veis? Cogemos a la mitad, la llevamos a un lado y a la otra mitad la llevamos a otro lado, ¿vale? Imaginaros que yo aquí tengo una puertecita en la que unos entran por esta puerta y otros entran por la otra puerta. Los que entran por esta puerta tienen una ruleta que tienen que hacer girar. O sea, entran de uno en uno y la giran, ¿no? Pero yo he manipulado la ruleta para que caiga siempre entre el 80 y el 90. Los que entráis por aquí hacéis lo mismo, giráis una ruleta, pero cae siempre entre el 20 y el 30. Tú entras, giras, girar 25, vuelves a girar 27 y te largas. Entras tú, y así. Y cuando salís yo os hago una pregunta. Yo os digo, ¿con cuántos años murió Gandhi? Entonces, pasa una cosa muy curiosa, y es que los que han entrado por aquí van a poner la edad de la muerte de Gandhi en torno a los 60 años, y los que han entrado por aquí van a poner la edad de la muerte de Gandhi en torno a los 80 años. Eso, estadísticamente, es imposible. Porque a la misma pregunta no puede ocurrir que un grupo de personas diga más o menos 80 y otro grupo de personas diga más o menos 60. Lo que ha pasado es que vuestro cerebro ha creado un ancla que se ha puesto aquí, que aquí está entre el 20 y el 30 y aquí entre el 80 y el 90. Esas anclas nos engañan y las anclas nos las meten muchas veces en política. Cuando Vox dice una locura, bueno, siempre dice locuras, pero cuando dice ya una locura, digamos, efecto ira de olla, ellos ya saben que lo que están diciendo se descojonan de nosotros, ya saben que eso no lo van a poder conseguir, pero claro, si colocan el ancla tan arriba, todo lo que venga por debajo nos va a parecer más normal. ¿Entendéis la lógica? La pregunta que yo os hago como movimiento de pensionistas: ¿dónde está vuestra ancla? Está en la pensión. Las anclas en política hay que colocarlas, y con esto no quiero crear un debate ni siquiera una bronca, quiero que pensemos, ¿vale?, que hay que medir muy bien las anclas. Porque si las anclas que tú pones como objetivo de un movimiento social son demasiado bajas, la gente dice, ¿para qué voy a ir? Pero si son demasiado altas, la gente dice, ¿para qué voy a ir? Hay que colocar las anclas bien. Yo pienso que vosotros habéis colocado una ancla muy bien. No habéis pedido 3.000 euros de pensión, ni habéis pedido una subida del 3%. A una pensión de 3.000 euros nadie se va a movilizar porque va a decir, esto es como pedir la luna. Y para un 3%, ¿quién se va a movilizar si esto es una mierda? Yo creo que el ancla está bien colocado, ¿vale? Pero cuidadito, porque si solo hay ese ancla y no se consigue, pues empieza a haber frustración. ¿Por qué hay frustración? Por otro efecto, que es el efecto halo. El efecto halo dice que aquello que empieza va a condicionar su desarrollo.
Es decir, que lo que empieza bien, más o menos, va a permitir que ruede de forma positiva. Que tengas la sensación de que ruede de forma positiva. Aquello que empieza mal, pues rueda de forma negativa. Yo a mis alumnos y alumnas siempre les digo, el primer ejercicio que hagáis, eso decirle a vuestros nietos, por favor, en la universidad o en cualquier estudio, el primer ejercicio que hagáis con un profesor, que sea siempre el mejor. Porque si el segundo es malo, ese profesor o profesora pensará que en el segundo habéis tenido mal día. Pero si el primer ejercicio que hacéis es un truño y el segundo es mejor, el profesor pensará que habéis copiado. Entonces va a mirarnos con peor imagen. En el caso del movimiento de pensionistas, empezaste muy bien. El efecto halo se mantuvo. Ahora la pregunta es, un profesor que empieza muy bien las clases el primer día, si el resto de clases es un paquete, ¿cuánto le dura el efecto halo? Limitado. Primera buena noticia del movimiento de pensionistas, colocasteis bien alto. Segunda buena noticia del movimiento de pensionistas, empezasteis fuerte. Efecto sesgo. El efecto sesgo lo que nos viene a decir es que manipulamos la realidad en base a nuestra situación. Me explico. Ander es una persona escrupulosa, muy cuidadosa, ordenada, le gusta llevar todo con detalle, a tiempo, y además es bastante retraída a la hora de hablar con las demás personas. ¿Qué es más probable que sea Ander? ¿Agricultor o bibliotecario? A ver, ¿quién cree que sería bibliotecario? Que levante la mano. Solo, ¿vale? A ver. ¿Y agricultor? Vale. Yo si esto lo pregunto en la universidad, el 90% de la gente dice que es bibliotecario. Y la realidad es que por cada bibliotecario hay 100 agricultores, por lo tanto es 100 veces más probable que sea agricultor. Lo que pasa es que la gente que está en la universidad pues no ha visto una vaca ni en pintura, ¿vale? Me jugaría el cuello a que muchos de los que habéis dicho que es agricultor venís de entornos rurales, porque vuestro espacio hace que sepáis que mucha gente que es agricultora es gente retraída, que no le gusta mucho estar con las personas, que son muy escrupulosos, que llevan los tiempos, pero quienes venís de entornos urbanos o de ámbitos más de lectura, etcétera, diréis, no, somos bibliotecarios, que son... ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra forma de ver la realidad está condicionando la respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenéis vosotros y vosotras como referencia para trabajar? Lo que está cerca de vosotros es lógico, pero no nos dejemos llevar solo por eso. Busquemos a gente que está más allá de lo que vemos, más allá del cuadrado, ¿vale? Y finalmente, si retomamos todo, diríamos que la receta estaría en conseguir que las cenicientas dejen de ser muñecas rotas a las que las han convencido de estar solas y condenadas a fregar suelos. Pensar que la frase "no hay alternativa" es otra de las frases de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo 3 cosas. La sociedad no existe, dijo "no hay alternativa", y la que no solemos recordar es "voy a conquistar vuestra alma". Bueno, pues entonces, partamos de la base de que sí hay sociedad, que para que haya sociedad tenemos que recomponer a esas cenicientas que son muñecas rotas, a las que se les ha hecho creer que los problemas son privados y que no hay alternativa. ¿Cómo? Haciendo cosas que permitan que pasemos del "qué hay de lo mío" y empecemos desde el "qué hay de lo mío". Mis dolores, mis necesidades, mis ilusiones, para ponerlos siempre al servicio del "qué hay de lo nuestro", en lógicas en las que muchas personas hagan poco, y eso implica no solo que hagan poco, sino que también depende que hagan, porque puede haber hombres que hagan poco, pero hacen lo más significativo, o lo más público. Y puede haber muchas mujeres que hacen mucho y no se las ven. Entonces, también hay que dar una vuelta a esto, ¿vale? Hacen muchas personas poco, haciendo que pasemos del "qué hay de lo mío" al "qué hay de lo nuestro", desde una estrategia que yo le llamo, perdonadme, que yo vengo de un barrio con muchos yonkis, yo le llamo la estrategia del yonki. En
Recalde, desafortunadamente, la heroína arrasó con la juventud. Pero es cierto que, como probablemente en muchas zonas de Guipúzcoa, del resto de Euskal Herria, ¿no? Pero algunos chavales, pues afortunadamente sobrevivieron. Y esos chavales muchas veces tienen una forma de ver la realidad que es el resultado de un tremendo sufrimiento, ¿no? Y probablemente haber vivido unas condiciones tan brutales les ha hecho ver la realidad en muchas ocasiones con mucha inteligencia. Un yonki, cuando se acerca, cuando busca dinero, va a la parada del autobús. Va a la parada del autobús porque el autobús lo usa mucha gente, ¿eh? Nosotros igual no es que vamos a hacer cosas sociales a sitios donde no va nadie. Perdonadme una cosa, los espacios más potentes para que trabajéis son las panaderías. Convencer a un panadero o a una panadera de que forme parte del movimiento de pensionistas o de personas mayores de Euskal Herria es convencer al centro neurálgico por el que va a pasar todo Dios, no a hacer la revolución, sino a comprar pan. Pues los yonkis no van a pedir dinero a una biblioteca, van a pedir, o no van a pedir dinero a un museo, van a pedir dinero a un sitio en el que hay mucha gente popular, porque la gente popular es la que coge el autobús. Eso es lo primero. ¿Y cuánto te pide una persona en la parada del autobús? A ver, ¿cuánto te pide? 20 céntimos, 50 céntimos. 1 euro no te pide. ¿Por qué? Porque si tú pides 50 céntimos y tienes 50 céntimos, le vas a dar 50 céntimos. Pero si pides 50 céntimos y tienes 1 euro, pues no vas a ser tan cutre de pedir los cambios. Entonces le das el euro. Pero si le pides 1 euro, ya dices, 1 euro te lo va a dar tu padre. ¿Vale? No te pide 3.000 euros, porque le mandas a la mierda. Nosotros hicimos un viaje a Cuba y nos entraron unas personas mi pareja y yo, los últimos días ya no teníamos un duro, Marijo y yo, y nos vinieron unas personas que realmente nos querían engañar, nos querían sacar pasta, que si tenían problemas, que no sé qué, que no sé cuántos, y bueno, pues dije, bueno, pues lo que podamos os ayudaremos. ¿Y cuánto necesitáis? Y nos dicen, $150. $150. Pero si no tengo ni 20 yo y me quedan una semana en Cuba. Entonces le mandas a la mierda. Eso no había, no era un España. O tenía mucho turista con dinero, ¿vale? Pero nosotros y nosotras tenemos que aprender a la gente a pedirle 50 céntimos. Tú al panadero, para que forme parte del movimiento de pensionistas o de la asociación vuestra, no le puedes decir, no, mira, tienes que venir todos los días a las reuniones que tenemos a las 8 de la Junta Directiva para estar desde las 8 hasta las 12 de la noche discutiendo sobre los problemas de la asociación, de no sé qué, no sé cuántos, y además luego vas a tener que poner una aportación de 25 euros y te vas a tener que venir a Bruselas. Te va a decir el panadero, ¿cómo? Pero sin embargo, si tú al panadero le dices, y un truquito, imaginemos que quieres hacer una campaña. Hay que ser listos también para hacer las campañas, hay que ser inteligentes. Hay que enganchar al ausente. Entonces imaginémonos que vosotros en vuestro municipio ponéis algo así como unos primeros carteles que ponen en este pueblo estamos con las manos en la masa. Siguiente semana. En este pueblo se está cociendo algo. Todo el mundo pregunta, ¿esto qué coño es? Claro, si pones estamos con las manos en la masa y se está cociendo algo, si al panadero le dices que reparta los carteles, o a la panadera, que tiene que ver con lo que hace, que es vender pan, más, porque claro, un cartel, si no ves bien, no lo ves. Si vas corriendo, no lo ves. Si está en euskera y no sabes euskera, no lo ves. Si está en castellano pero quiere tener euskera, no lo lees. Pero sin embargo, eso, pues que un panadero te reparta junto con el pan un panfleto que pone, en este pueblo estamos con las manos en la masa, estate atenta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el panadero le va a decir, oye, Marichu, ¿esto qué es? Ah, no te lo puedo decir. Entonces ese panadero, que era un ausente, o esa panadera que era un ausente, ahora de repente es una persona que está dotada de poder. Y en un mundo como este necesitamos tener nuestra pequeña parcela de poder, en el que le has pedido muy poquito, que reparta un panfleto que tiene que ver con el pan, y además le estás ofreciendo mucho, que es que la gente le esté preguntando y él se sienta poderoso, en el buen sentido. No nos gusta ser poderosos, en el buen sentido, no nos gusta ser reconocidos.
Si ese panadero o esa panadera está repartiendo por todo el municipio un panfleto que dice estoy con las manos en la masa, le preguntan ¿y esto qué es, Chomi? No te lo puedo decir, ya te enterarás, estás creando conversación, la gente está hablando, ¿qué hostias es esto? ¿Qué está pasando? Y el último día, a la tercera semana, reparte el panadero el panfleto llamando a lo que queráis. A poder ser que no sea, digamos, algo que suponga 3.000 euros. Ahí es cuando hay que pedir la estrategia de los 50 céntimos. ¿Vale? Nosotros en Recalde, y acabo ya, hicimos en la Asociación de Vecinos y Vecinas una campaña cuando empezamos, que era, hicimos varias cosas. En primer lugar, Recalde se estaba inundando. Eso fue antes de Cucucha. Después del desalojo de Cucucha nos partieron el alma, la espalda y el corazón, y el movimiento pues desapareció. Pero antes, la verdad es que estábamos muy cargados. El grupo se llamaba Recalde Verdes, que es Recalde del Bueno. Lo primero, estamos haciendo una llamada a la memoria. La memoria es fundamental. La memoria es una estrategia de conexión intergeneracional. Una recogida de fotos se puede convertir en la excusa para que un montón de personas ausentes se conviertan en afines. Una recogida de fotos de la historia de nuestros barrios conecta la realidad de las personas mayores con la memoria que van a vivir las personas jóvenes. Se puede trabajar en las escuelas, se puede trabajar en las euskalteguis, se puede trabajar en todos los sitios. Bien, pues nosotros lo primero que hicimos fue una exposición de fotos antiguas de Recalde. Curiosamente nos la cedió, gracias a un contacto, nos la cedió un cura que tenía 3.000 fotos antiguas de Recalde. Luego Recalde empezó a inundarse. Claro, Recalde inundarse, en la memoria colectiva de Recalde, con las riadas del 83, es cosa sequía. Y se empezó a inundar porque estaban haciendo las obras de la Supersur. Entonces nosotros, que éramos unos flipaos, lo que hicimos, sin saber lo que nos estaban diciendo los neurocientíficos, fue colocar un ancla de la hostia. Dijimos, como se vuelva a inundar Recalde una sola vez más, procedemos por vía penal contra la Diputación, contra el Ayuntamiento y contra la empresa constructora de Supersur. Bueno, te estoy diciendo que no teníamos ni idea ni de qué abogado iba a presentar eso. O sea, pero nos echamos un farol. El resultado fue que se acojonaron. No se acojonaron por el farol, se acojonaron porque sabían que en un barrio como Recalde, en el que había habido bastantes muertos en el año 83, el que una asociación de minundis plantease ir por vía penal cuando había habido tres inundaciones consecutivas en menos de un mes, iba a movilizar el barrio. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que resolvieran el problema de las inundaciones. Es decir, que antes casi de nacer como asociación ya habíamos tenido un éxito. Y eso es importante. Se vive de expectativas, pero los colectivos sobreviven con éxitos. No, si tenéis el ancla bien colocado, el efecto halo funciona bien, una cosa importante es recuperar ese efecto halo con pequeños éxitos de otros tipos. Quizá el movimiento a nivel de Euskal Herria no se lo puede plantear, o es muy difícil, pero a nivel comarcal sí lo podéis trabajar. Y después queríamos hacer un buen diagnóstico del barrio, y con esto acabo ya. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cogimos un cartel que ponía Recalde Tarra, ¿y tú de qué te quejas?, en negro, y llenamos Recalde de carteles. Y claro, lo que pasó es que la gente mayor se mosqueó con nosotros. Decía, ¿cómo que de qué me quejo? ¿Pero vosotros niñatos de qué vais? Pero lo que habíamos conseguido era eso, que la gente se enfadase. Después de llenar Recalde de carteles con Recalde Tarra y tú de qué te quejas, lo que hicimos fue buzonear todo Recalde con un panfleto que ponía Recalde Tarra, tienes motivos para quejarte. Queremos conocernos. Y a partir de ahí lo que conseguimos fue que nos llegasen centenares de problemas del barrio. Y con esos problemas del barrio, lo que hicimos fue tratar de ir trabajándolos y solucionándolos. Conseguimos éxitos, ascensores, conseguimos arreglar parques, y luego ya llegó Cucucha y rompió la espalda. Bueno, pues yo creo que ya os he dado la chapa bastante. Como veis, soy súper participativo y os he permitido hablar y dialogar. Creo que lo que podríamos hacer, si os parece, es hacemos hasta las 12, si os parece, si queréis comentar alguna cosa, luego hacemos un descanso, y luego lo que os voy a proponer es que nos juntemos por grupos. Si son grupos de comarcas, yo creo que es mejor, quizá porque os conozcáis y porque conocéis mejor la realidad. Lo que os voy a pedir es que, por ejemplo, de 12:15 hasta 12:30, hagáis un listado de posibles ausentes, de personas a las que podría ser personas, colectivos, grupos sociales, con los que creéis que seguro que en vuestra comarca podréis hacer cosas. Y además,
que penséis qué cosas podríais tratar de conseguir con ellos y con ellas. Ya sé que puede ser una cosa un poco abstracta, un poco rara, un poco difícil, ¿no? Pero tenemos que aprender, como movimientos sociales y como personas que queremos cambiar la realidad, a pararnos un poquito a pensar. A hacer un poquito el esfuerzo de no dejarnos llevar por ese cerebro que piensa rápido y que siempre hace lo mismo, sino vamos a parar. ¿A quién podríamos atraer? Pues mira, en nuestra zona, por ejemplo, tenemos un montón de servicios sanitarios. Podría ser interesante aliarnos con estos servicios. O en nuestra zona, por ejemplo, tenemos un montón de personas que viven en los caseríos dispersas y que viven solas. No sé, que penséis un poquito, ¿vale? No sé qué tal saldrá. Es posible que igual no salga tan bien como nos gustaría, pero mi idea es que empecemos a plantearnos para que cuando trabajéis en grupos, en vuestros territorios, a pensar en cosas que puedan unir a la gente, que puedan atraer a la gente, movilizar a los ausentes, empezando por los dolores para politizarlos, ¿vale? No sé si queréis comentar. Bueno, yo tenía dos cuestiones. Una, ¿cómo se convence al adversario político? Y después, cuando has estado hablando de las hipotecas y tal, creo que necesitaríamos una especie de explicación o que podamos entender fácil la manipulación del lenguaje. Porque hay una manipulación total y nosotros la tragamos tal y como lo meten en la tele y en todos los sitios. Sí. Entonces, eso por un lado, ¿cómo convences al adversario político? Porque yo, por ejemplo, en mi pueblo me llevo regularmente directos con algún concejal del PNV y tal igual, pero hay otros que es mejor ni hablar, porque estamos en posiciones políticas minoritarios. Yo le pregunté sobre cómo garantizar los éxitos, ¿no? Y Michel me dijo, un baserritarra sabe perfectamente que para que la tierra rinda son necesarios años y décadas de esfuerzo, pero que una tormenta puede acabar con todo el trabajo. Como punto de partida, por lo tanto, para los movimientos sociales partamos de la premisa de que nos va a tocar trabajar mucho, pero que también puede ocurrir que una tormenta, sea el derribo de Cucucha, sea cualquier otra cosa, nos pueda pasar. Nos queda el seguir luchando. Eso como punto de partida. En segundo lugar, los abertzales de Iparralde se dieron cuenta de que para llegar a atraer, a crear abertzales, cuando yo empecé a trabajar y a estudiar el caso de Iparralde, eran los años 2000, y el abertzalismo en Iparralde no había representado más del 10%. En este momento, en las últimas elecciones, han pasado a la segunda fuerza en la mayoría de los cantones, es decir, se están convirtiendo en las fuerzas más importantes del País Vasco francés, ¿vale? Ellos, a la hora de plantar las anclas, de lo que hablábamos antes, tomaron una decisión que es que, aunque eran nacionalistas y abertzales, y su objetivo era el Estatuto de Autonomía de Iparralde, ese Estatuto de Autonomía era un ancla demasiado elevada para la conciencia que existía en Iparralde. Y por lo tanto lo que reivindicaron fue un departamento. Sería algo así como reivindicar una provincia en vez de una autonomía, para entendernos, ¿no? Eso lo que posibilitó es que algo que a nadie le atraería más que a los convencidos, que era el Estatuto de Autonomía, atrajese a mucha gente, el departamento, más allá de los abertzales. Las razones por las que el llamamiento del 9 de octubre que os he mencionado, de esas 100 personas de Iparralde, que luego hacen otras 100, etc., llaman a la manifestación más importante de la historia de Iparralde del año 99, la razón por la que esa manifestación es la más importante de la historia de Iparralde es porque ese llamamiento de las 100 personas no la hacen abertzales, o solo abertzales. La centralizan, la estrategia, los abertzales. Pero en el llamamiento hay gente que representa la Cámara de Comercio e Industria de Bayona, porque desde el punto de vista de los industriales es mejor tener los centros de decisión en Bayona que tenerlos en Vigo. Y ellos, la identidad vasca, les importa un carajo. Es importante, están presentes también los socialistas franceses, que no son nacionalistas, pero que creen en la descentralización. Hay sectores de Iparralde que están por razones administrativas, es decir, lo que hacen es buscar un objetivo que aúna no solo a los convencidos y las convencidas, sino que es capaz de atraer a los y las ausentes para convertirlos en afines hasta el punto de que la manifestación del 9 de octubre se convierten en los nuestros y las nuestras. En esa manifestación, al final de la manifestación del 9 de octubre, toma la palabra un alcalde, en concreto el alcalde de Sara, si no me equivoco, que es un alcalde de la derecha francesa, que no es abertzale y que es de derechas. Y en esa manifestación, al final de la manifestación, dice textualmente: si el gobierno francés no reconoce al País Vasco, en el País Vasco es legítima una dinámica de desobediencia civil. Eso se dice el 30 de octubre del año 99 por parte de una persona que no es ni abertzale
ni de izquierdas, pero que, habiendo sido ausente, había sido atraído para convertirse en de los nuestros hasta el punto de legitimar las dinámicas de desobediencia civil que se ponen en marcha al año siguiente. No sé si conocéis, por ejemplo, que un grupo de chavales se fue a la sede del Parlamento de Navarra en Po, en el que están las sillas de los electos vascos junto con la de los electos bearneses, 53 sillas de electos bearneses, 23 y 21, o las que sé, 33 y 31 y 21 de electos vascos, robaron las 21 sillas del Parlamento de Po, las llevaron a Bayona, las pusieron en la Catedral de Bayona y dijeron a los electos: si queréis un departamento vasco, aquí tenéis las sillas. Es decir, un acto de desobediencia civil en el que se robaron las sillas del Parlamento. Sabéis que en la Revolución Francesa, Joseph Dominique Garat, que fue diputado labortano en las Cortes Constituyentes, por cierto, el encargado de entregar la condena a muerte al rey de Francia, que fue de nuestra tierra, fue vasco, fue de Iparralde, Garat pidió un departamento. Y eso está reflejado en el cuaderno de actas del Biltzar de la Purdi de 1789. Pues estos grupos, legitimados por un alcalde de derechas, entraron en la biblioteca de Po, robaron el cuaderno de actas del Biltzar de la Purdi y dijeron que el día que se crease una biblioteca vasca en Bayona, entregarían ese documento. Ese documento estuvo en posesión de Jean Abichalar y de otros dos historiadores del País Vasco francés, escondido, hasta que finalmente los responsables de Iparralde crearon una biblioteca vasca. Y el primer libro que se colocó fue ese. Dinámicas de cómo podemos hacer que la gente de poco, pidiendo poco, acabe dando mucho. Sigo, y no me pierdo el debate. Ellos querían activar, desde el punto de vista vasquista, a la sociedad. Un amigo mío, bastante conocido porque ha sido uno de los artífices del Desarbereta, Cheche Echeverri, con Michel de Locoirigoyen, de los artesanos de la paz, y la segunda persona con la conciencia más limpia y clave que tiene Euskal Herria, estaba paseando por Bayona un día y se le acercó pegando carteles de Arratsalde en Batasuna. Y se le acercó un chaval y le dijo: ¿tú por qué pegas carteles de vascos si aquí no vive ningún vasco? Y claro, Cheche le miró al niño y le dijo: ¿cómo que no vive ningún vasco? Dice, ¿tú eres vasco? Y dice, le mira al chaval y dice: yo vasco. Claro, el chaval era argelino, de origen argelino, ¿no? Pero yo vasco. Y de repente el niño le dice: ah, sí, aquí vive un vasco. Y claro, Cheche se queda así como flipado y le dice: ¿cómo que vive un vasco? Y dice: pues sí, vive un vasco porque vive aquí, mira, verde. Entonces le lleva a los edificios del sud de Bayona, que son estas grandes casas en las que vive la gente hacinada, y hay una gigantesca cantidad de buzones. Entonces el niño de repente se acerca a un buzón y dice: Echeverri. Y el resto eran todos apellidos magrebíes, apellidos senegaleses, apellidos no sé qué. Cuando se descubre esto, lo que se da cuenta Cheche es que hay una conciencia por parte de los habitantes de que no son vascos y que no puedes exigir a ese niño que se sienta vasco por decreto. Entonces lo que crean es el Festival de las Culturas de Bayona Norte. En ese Festival de las Culturas de Bayona Norte lo que hacen es convocar a todas las expresiones culturales que hay en Bayona, que son 20 expresiones de 20 nacionalidades, para introducir la cultura vasca en el centro de ellas. A partir de ahí, poco a poco, los abertzales de Iparralde empiezan a activar ese tránsito de la ausencia a la afinidad para convertirte a los nuestros y las nuestras. De hecho, del Festival de las Culturas de Bayona Norte nacerá el Festival Euskal Herria Zuzenean, que es el festival antiglobalización más importante del sur de Europa, que hasta hace poco se está celebrando en Iparralde. Bien, en este momento en Iparralde quieren dar un salto cualitativo más. No solamente quieren activar en términos abertzales, sino que quieren activar en términos sociales. Voy directo al planteamiento o a la reflexión, ¿no? ¿Qué observan ellos? Lo que observan es que con el tema de los chalecos amarillos, en Francia hay una pulsión de rabia. Es cierto que aquí esa pulsión de rabia no existe, pero que hay rabia y que hay mala leche y que hay posibilidades, sí sabemos que existe. Pero allí ven que hay una pulsión. ¿Por qué? Porque salen los chalecos amarillos. Entonces, claro, ellos se dan cuenta que cuando acaban los actos, acaban cantando la marsellesa y la internacional, pero a media voz. Como que no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, ellos, la reflexión que hacen es: vamos a ver, aquí tenemos una potencialidad, estoy pensando en Ocharcoaga, estoy pensando en Bilbao, de gente que no se activa políticamente, más que en el caso de Francia de forma muy esporádica, algunas manifestaciones, etcétera. En nuestro caso no se activa, que lo que hay que hacer es activarla. Entonces, ¿cómo podemos activarlas? Entonces han creado este movimiento que es ALDA. El movimiento ALDA, para que lo entendamos, sería algo así como una especie de sindicato de barrio. Eso que antes eran las asociaciones de vecinos, pero ahora convertido casi
de otra forma, planteado de otra forma, sindicato de barrio. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es pasar por todas las casas de Bayona, de la zona más populares de Bayona, han identificado barrios muy populares, y un grupo de unas 15 o 20 personas están pasando todos los días, o sea, están dedicando horas y horas a pasar cada día por una casa, o dos, o tres casas. Pero no hacer una encuesta, como hicimos en Recalde de Buzón, sino llamar a la puerta, explicar que quieren hacer un proyecto para mejorar la calidad de vida de las zonas de Bayona, que están buscando problemas, que están buscando soluciones, hablar con la gente, sentarse, ser invitados a tomar un café, dedicar tiempo e ir tejiendo red. Han descubierto que hoy hay un gran problema que tiene que ver con las chinches. O sea, estamos hablando de situaciones de salubridad muy graves, que estoy seguro que también en nuestra tierra hay, por mucho que parezca que no. Y lo que han conseguido una vez que han detectado eso es poner en contacto a personas que ven las chinches como un asunto privado que encima da vergüenza, qué vergüenza que yo tenga chinches en casa, en un asunto público. Esto corresponde a un deterioro de unos barrios pobres. Poniendo en contacto a cenicientas que se tratan de quitar las chinches unas a otras, lo que han conseguido es establecer dinámicas de presión a las autoridades para que intervengan y consigan solucionar esos problemas. Una vez que han conseguido un éxito, están lanzándose a avanzar en más. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que si bien la derecha tiene una capacidad de convencerte que no hay alternativa, y además la lógica neoliberal tiene una capacidad de romper las redes, y la situación actual nos rompe como personas y la precariedad nos pone en una rueda a rodar, lo que tiene que hacer la izquierda es mirarse qué es lo que hace o no hace para tratar, digamos, de subvertir ese problema. Para mí el resultado es pensar, como hacía Michel Berruguigoyen, tenemos que trabajar mucho la tierra porque la tenemos seca, no esperemos obtener resultados en 5 años, pero sobre todo lo que hagamos es construir la tierra, y para construir la tierra lo que tienes que hacer es tejer redes. Y tejer redes nos lleva a todo lo que hemos hablado antes. Unir cenicientas, juntarnos unos con otras, etc. Porque entonces es cuando la gente después verá resultado, o sea, verá utilidad al voto. Pero hasta ahora, aparentemente, el voto para el pobre no resulta muy útil, porque llevamos mucho tiempo y en situaciones en las que el pobre cada vez es más pobre, cada vez está más jodido. No es una respuesta, pero sí que es una certeza. El gran problema lo tenemos en que los sectores privilegiados se movilizan y están unidos, porque esos sí que están cosidos, y los sectores desprotegidos están cada vez más desmovilizados y están cada vez más separados, ¿no? La clave, ¿cómo es? Politizar, pasar del qué y lo mío, dándote cuenta que tus chinches no son tus chinches, sino que es lo nuestro, que es un problema público, haciendo que la gente haga pocas cosas y organizándonos para tejer red. No sé, creo que había por aquí una palabra. Ah, sí, perdón. No, ya está. Ya, hombre. A ver, yo quisiera presentar aquí un problema que estamos teniendo. Es sobre el tema de los bancos. El tema de los bancos. Tú has dicho en las clases que no hay que subir mucho, que subir poco, tal, y parece que estamos solamente trabajando sobre los 1080 euros. Y también trabajamos en otros temas, ¿no? Por ejemplo, en Soraluce, una señora que no venía nunca a las concentraciones, de 80 y tantos años, a 90 casi, un día nos vino llorando, era lunes, las concentraciones que hacemos siempre, que en Cuchabán había estado un cuarto de hora antes dentro de las oficinas y llegó la hora a las 11 y dijo, ya no la podemos atender. Si quiere vaya usted a casa, que vivía en Casa Dios, con la cartilla y luego ya le sacaremos dinero. Entonces nos vino llorando, fuimos otra compañera y yo al banco directamente, estando en la concentración, les dijimos las de Dios y, bueno, llamamos la atención de buenas formas, pero cabreados. Y entonces nos dijo que bueno, si ya le hemos dicho que venga con la cartilla, pero como si vive a 2 kilómetros de aquí y con escaleras. Así no se puede atender a las personas, y más a las personas mayores. Y esa señora había estado un cuarto de hora antes
en la oficina. Bueno, enviamos una carta a todos los bancos criticando ese tema, no hemos recibido contestación. Hace 10 días nos enteramos que el Banco Sabadell de Soraluce va a cerrar. Pero no va a cerrar solamente esto, porque también nos hemos enterado que en Nermoa también van a cerrar. Entonces dicen, nosotros